El gaming designer, una persona que se encarga de que un juego sea divertido, sea coherente, tenga dinámicas y que genere experiencias al usuario. Eso es básicamente game designer. Sus principios en designer es que se trabaja con las personas, que puede ser el equipo con el que conformamos, puede ser la audiencia a la que vamos como objetivo. También trabajamos mucho con el juego, con el cliente, si en caso eres subcontratado con una agencia de estudio, y asimismo como persona. En los criterios, todos estos números de acá forman el criterio para crear un juego que sea entretenido, que genere experiencias en el usuario o que las habilite como tal y que el juego tenga un objetivo o un final. Bien, las habilidades que se pueden complementar bien con el game designer, aunque hay algunas que son esenciales, son todas las que están acá. ¿Y esto a qué se debe? Porque el game designer es el que comunica o es el que dirige el rumbo del juego para que las otras áreas puedan trabajar adecuadamente. Es por eso que la animación tiene que estar dirigida por un game designer. El game designer puede que conozca de antropología por el tema de ver los hábitos de las personas y cómo estos pueden generar experiencias y aprovechando esos hábitos en el mismo videojuego. Es un arquitecto, pero no es un arquitecto porque haga diseños de casas, sino porque diseña mundos, diseña mecánicas, diseña experiencias, diseña prototipos y todo lo que se tengan que ver con el juego. Uso bastante el brainstorming porque necesitamos generar soluciones creativas, videojuegos con nuevas mecánicas o con las mecánicas antes vistas pero de una forma mejor incorporadas o combinadas. Debe entender el negocio de los videojuegos porque al final y al cabo un videojuego lo que busca es, si bien entretener, también generar ganancias a las personas que trabajan en ello y las que han financiado todo este proyecto. Debe conocer de cinematografía porque al hacer los prototipos tal vez quiera expresar algunas partes de esta historia de los juegos mediante cómo se comunica en el tema de cine o animaciones. Debe saber comunicar porque él siempre va a estar exponiendo ideas, prototipos, maquetas y todo esto tiene que estar claro para todo el equipo. Debe tener una escritura creativa ya que obviamente los videojuegos antes de hacerle un prototipo se ponen en un borrador o en un documento. Y esta escritura en la parte de historias o en la parte de mecánicas tiene que tener un tema de creatividad o soluciones. Debe conocer un poco de cómo funciona la economía por el tema de que hay muchas mecánicas en los videojuegos que simulan la economía. Ya puede ser como el tema de los juegos de gacha donde hay una gestión de recursos o juegos mucho más complejos como los RTS, donde se hace uso de estas economías en la misma mecánica del juego. Puede que sepa de ingeniería y videojuegos, ya que estas áreas son justamente las que se encargan de crear los juegos con el tema de la programación, los motores gráficos y todo ello. Puede que sepa de historia por el tema de que sirve como una referencia para crear nuevas mecánicas, comunicar nuevos tipos de historias o reflejar alguna experiencia al usuario, ya sea en un ámbito de guerra, de curiosidad o de recreaciones históricas. Debe saber administrar proyectos, ya que él es el encargado de gestionar que todos los equipos tengan una misma dirección. Matemáticas que va acorde con los videojuegos. Debe conocer un poco de música y sonido, ya que las experiencias también se transmiten por este medio, ya sea en juegos de terror que la música es muy clave o juegos más narrativos donde la música puede representar un personaje mediante un leitmotiv o que la música vaya avanzando de acuerdo a la historia del juego. Psicología debe saber porque debe transmitir estas experiencias que los usuarios desean vivir en los juegos. Y bueno, qué mejor forma que de la psicología, que es justamente el que estudia la conducta humana, para poder experimentar estas experiencias. Hablar en público por el tema de que hablar en público que va de la mano con la comunicación, por el tema de ideas, la escritura técnica por el tema del document game designer, que es la estructura donde se lleva todas las reglas para crear un videojuego, y el tema de arte visual para simplemente los prototipos. Al final lo más importante para un game designer es que sepa el tema de un poco de arte y el tema de videojuego, un poco cómo funciona la creación de estos en código y tener buenas ideas para crear mecánicas y experiencias. Como las lecturas que he estado leyendo mencionan que los videojuegos no son experiencias, sino que simplemente las habilitan, y de acuerdo que también lo hemos hecho, podemos representar la experiencia que queremos en ello. Y lo que se me viene a la mente es el videojuego Sport, donde
simulaba lo que era todo un mundo, cómo era la recreación de un ser vivo en ese mundo, desde el tema celular hasta un tema de un individuo o un ente complejo. Este juego buscaba habilitar esa experiencia, ya que al ser un simulador buscaba que la persona se sienta como un científico que va creando su criatura y que estaba evolucionando. Pero esta a su vez puede habilitar otras experiencias que no necesariamente es la de recreación, sino ya para la gente creativa y recrear un montón de otros bichos que se escapan más de lo científico y se ponen más para el humor u otras cosas. Así que eso es importante tener en cuenta en el tema de los videojuegos. Y también menciona que un tema común en los errores de la experiencia de los videojuegos es que queremos hacer experiencias adecuadas a nuestra medida, que si bien pueden ser útiles porque hay personas que podemos compartir los mismos gustos, no se aplica en todos, ya que si tu experiencia mecánica es muy particular, es probable que tu mercado se va a disminuir, a diferencia de que hagas mecánicas en tema de consenso. Y bueno, ¿qué técnicas de análisis para crear experiencia tenemos? Podemos preguntarnos o tratar de recordar qué experiencia nos trajo algún juego o alguna actividad después de hacerla. Otra es dar vistazos rápidos de algo y mediante esos vistazos tratar de recrear la experiencia o de simularla de manera escrita para luego transformarla en una mecánica. Luego simplemente experimentar tal cual y a la vez que lo experimentas tratar de como de dividir tu cerebro para poder tener otro pensamiento que va analizando esa experiencia de forma externa. Acá lo explica básicamente cuando creamos un videojuego, bueno, cuando jugamos un videojuego, vemos alguna serie, alguna película, y a la vez que estamos viendo, estamos analizando y viendo qué experiencia nos trae, que es un proceso mucho más complejo, pero es una de las otras formas de poder recrear experiencias o habilitarlas. Luego experimentar algo por segunda vez, ya que lo vamos a tener un enfoque mucho más crítico a diferencia de que lo hiciéramos en la primera vez, la cual podemos tener sesgos de emociones o no recrear adecuadamente la experiencia. Y el otro es simplemente observar a su alrededor de forma silenciosa, tal cual un científico, para sacar todas las conclusiones de qué esa actividad, qué experiencia recreas y puedes habilitarla en algún videojuego. Luego siempre es bueno preguntarnos esto cuando queremos crear una experiencia en un videojuego, que es el tema de las lentes de experiencia. En este capítulo lo divide en dos tipos de lentes: emociones y experiencias netas como tal, ya que si bien es cierto las experiencias van arrastradas por el tema de unas emociones. Así que es bueno darse las preguntas de qué emociones me gustaría que la persona experimente o qué emociones tienen los jugadores cuando juegan ahora y por qué. Y cómo puedo salvar la brecha entre las emociones que tienen los jugadores y las emociones que me gustaría que tengan. Todo esto obviamente enfocado al videojuego. Y el último es la ente de experiencia como tal, que es bueno hacernos estas preguntas para hacer a partir de ello las mecánicas. ¿Qué experiencia quiero que el jugador tenga? ¿Qué es esencial para esa experiencia? Y cómo puede mi juego capturar esa esencia. En el tema de emociones, si queremos responder estas preguntas, podemos hacer, si queremos que sienta una experiencia de adrenalina, de el tema de riesgos de su vida, de un desafío, entonces ya tenemos más o menos la idea de qué emoción queremos expresar. Y cuando jueguen el juego, qué es lo que queremos hacerles para que experimenten eso. Entonces nos podemos basarnos en el tema del videojuego de Dark Souls, ya que es uno de los que presentan una experiencia de un desafío, el tema de un temor de morir, el tema de un sufrimiento y todo ello. Y cómo debemos condicionar justamente estas mecánicas para que se cumpla, ya que si bien nos podemos basar en el juego, podemos adaptar las mecánicas de distintas formas. No es lo mismo en Dark Souls con mecánicas lentas, donde los golpes tienen que ser precisos y tienes que saber esquivar, o una versión que sea más rítmica, donde no se sienta tanto esa presión al momento de jugarlo. Y en el tema de experiencias netas como tal, ya le hemos hablado que justamente en la mecánica de un gran boss, un boss difícil, un enemigo con mucha vida, con bastantes ataques, que te puede derrotar fácilmente si no tienes cuidado, trae justamente la experiencia que queremos habilitarle, que es una gran satisfacción al derrotarlo y antes de eso una gran presión. Lo esencial para esa experiencia es que justamente sea un enemigo difícil, ya que si es un enemigo fácil o más o menos manejable, no va a tener esa misma satisfacción al momento de derrotarlo y al momento de enfrentarlo. ¿Y cómo puedo que mi juego capture esa esencia? Es básicamente que tenga ese boss, que tenga varios ataques complejos y que el jugador tenga ataques limitados, que tenga una estamina que cargue y todo ello. Y eso sería todo por el tema de aprendizaje de este día de Gaming Designer.